Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideando mi Ciudad. Otra vez estamos en nuestra Casa de la Libertad. Otra vez estamos en la ciudad de Sucre para hacer el programa que titula el día de hoy Ciudad Cultural. Cultura. Cuando pensamos en cultura, se nos vienen muchísimas ideas. Bolivia es un país con enorme riqueza cultural, enorme riqueza cultural. Esa riqueza cultural la vemos en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en nuestra gastronomía, en nuestras danzas, en nuestra música. La vemos en el campo, pero también la vemos en las ciudades. Esa riqueza cultural, ¿cómo podría ser aprovechada para mejorar las condiciones de vida de la población? Esa riqueza cultural, ¿cómo podría ser utilizada, aplicada, implementada de mejor manera para generar desarrollo en nuestras ciudades? El día de hoy vamos a conversar justamente sobre esa temática, ciudad cultural. Antes de entrar en la temática, les invito a que veamos las noticias de la semana. Estas son las noticias urbanas. Bienvenidos a nuestro segmento de noticias urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. Esto ha sido lo más relevante. Vámonos hasta Santa Cruz. Celebrando el aniversario de esta ciudad, autoridades nacionales entregaron el primer centro de medicina nuclear en esta urbe. Noticia positiva para Santa Cruz. En Tarija, la máxima autoridad edil de esa urbe busca transformar a Tarija en la ciudad número 1 en educación escolar. Noticia positiva para Tarija. En Sucre pretenden implementar el proyecto Ruta Turística Sucre-Cusco. Sin embargo, esta iniciativa depende del aeropuerto Alcantarí, que aún no es internacional. Noticia negativa para Sucre. Vámonos hasta la ciudad del Alto. Vecinos de la zona Villa Bolívar A bloquean la ceja del Alto. Piden la derogación de la ley municipal 731 para que vuelva la terminal de buses a la zona. Noticia negativa para el Alto. En Tarija, la alcaldía de esta ciudad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo abren 2 centros infantiles en beneficio de 100 niños. Noticia positiva para Tarija. Vámonos hasta Cochabamba. El tren metropolitano de esa urbe sufrió robos y vandalismo en las 2 primeras semanas de funcionamiento. Noticia negativa para Cochabamba. En Oruro, cada vez es más notorio el déficit hídrico en ese departamento. Noticia negativa para Oruro. Estas han sido las noticias urbanas de la semana. Ahora queremos invitarles a un segmento que es preferido por la familia, por los amigos, para que puedan ustedes tratar de averiguar o identificar de qué ciudad se tratan estas imágenes. Veamos, por favor. En tanto, les pido que nos manden sus mensajes, nos escriban a nuestras redes sociales y traten de adivinar de qué ciudad se tratan estas imágenes. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática muy interesante que además pone en vigencia esa riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Vamos a hablar de ciudad cultural. Muchos dicen que somos un país pluricultural, otros dicen que somos multicultural. Y por supuesto, para ver cómo podemos aplicar toda esa enorme riqueza cultural que tenemos en el país, tenemos que también aprender de otras ciudades. Quisiera invitarles a que veamos en el siguiente segmento a una ciudad que está utilizando y aplicando su cultura para mejorar las condiciones de vida de sus ciudades. Vayámonos en el segmento Encuentra la diferencia a la ciudad de Quito.
En el segmento Encuentra la diferencia, el día de hoy les presentamos una serie de imágenes que muestran cómo Quito ordenó su centro histórico para preservar su patrimonio cultural y ordenar la urbe. Las imágenes que se muestran son un antes y un después de dicha revitalización. Desde que la UNESCO declaró a Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978, gracias a la existencia de un conjunto urbano de valor histórico, arquitectónico y cultural, se puso en vigencia el Plan de Quito, que determinó que el Centro Histórico de Quito se constituya en un área de preservación histórica. La gestión sobre la preservación del centro histórico ha estado marcada por la Municipalidad de Quito, con una inversión de $500 millones para revitalizar su patrimonio. Además, se realizó la reordenación de vendedores ambulantes con la finalidad de preservar las calles para una mejor imagen de la ciudad y generar un mayor atractivo turístico. Los aspectos que fueron considerados en la revitalización del centro histórico fueron la inseguridad, el deterioro de espacios públicos, además de la preservación del patrimonio de inmuebles y calles históricas. Sin duda alguna, preservar los centros históricos ha tenido un rol fundamental para el mejoramiento del turismo de la ciudad. Así también provocan mayor desarrollo y competitividad económica. Cuando vemos las imágenes de la ciudad de Quito, de alguna manera creo que a nosotros nos viene a la mente algunas de nuestras ciudades en Bolivia. Hay ciertas características, pero muy similares. Pero también de esas características creo que también tenemos costumbres muy similares. Vendedores en nuestras calles, en las aceras, espacios que no han sido conservados adecuadamente y que han afectado en la competitividad de la ciudad y han afectado también en la atracción turística hacia Quito. Pero esta ciudad apostó a la competitividad, al desarrollo, al mejoramiento del turismo en función de rescatar el patrimonio cultural y ponerlo en evidencia. Y para eso hicieron una importante inversión. Creo que hay mucho, pero mucho que aprender de Quito para las ciudades de Bolivia. Quiero ahora invitarles a nuestra experta, con quien vamos a conversar sobre esta temática de ciudad cultural. Ella es Rosario Barahona. Veamos su currículum, por favor. María del Rosario Barahona Michel, escritora e investigadora de Historia Nacional. Estudió literatura en la Universidad Andina Simón Bolívar e historia en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Cuenta con una maestría en escritura creativa de la Universidad de Salamanca. Realizó varias consultorías en apoyo a la investigación nacional. Fue jefa del Museo de la Casa de la Libertad de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Es autora de varios artículos de historia boliviana. Sus obras fueron ganadoras de concursos nacionales. Es para el programa Ideando mi Ciudad un gusto, un placer, un honor tener a Rosario Barahona como nuestra invitada para poder conversar sobre esta temática de ciudad cultural. A tiempo de presentarla y darle la bienvenida, yo quiero entrar de pleno ya en la entrevista para consultarle a ella cómo crees que debería ser una verdadera ciudad cultural. Bienvenida, Rosario. Bueno, muchas gracias en primer lugar a ti, César, al programa tan interesante que están llevando a cabo a ustedes. Y ¿qué es la cultura? ¿Qué es una ciudad con cultura o sin cultura? ¿Y qué es una ciudad sin gente? Porque la gente es la que hace a las ciudades. Y aunque resulte, no sé, un poco extraño decirlo, las ciudades también hacen a las gentes. ¿O no te parece? Entonces, las ciudades y sus gentes, ¿no? Comenzar reflexionando a partir de eso. Yo, siendo chuquisaqueña, no pienso exactamente igual que otro boliviano. ¿Por qué? Porque hay un hábitus chuquisaqueño, se podría decir, de alguna manera, quizá. No sé. ¿Cultura? Tal ¿Se vez. puede decir ¿Cultural? que esa es la cultura? Claro. En Chuquisaca, como ustedes saben, el turismo es una parte importante, ¿no? Un sostén importante del departamento, pero el turismo como tal no es exactamente cultura.
hay una línea delgada de diferenciación, se podría decir. Y bueno, pensar a partir de eso. Tú has mencionado de que la gente hace la ciudad, pero también la cultura surge de las personas, es decir, de todos los seres vivos que habitamos el planeta. Los únicos que pueden producir cultura son los seres humanos, las personas. Entonces ahí creo que hay una relación, ¿no? Entonces cultura tiene que ver con los seres humanos, pero también la ciudad la hacemos los seres humanos. Y ahí viene una pregunta que quería hacerte, es, ¿la cultura podría ser un factor de desarrollo de las ciudades? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinarías al respecto? ¿Podríamos utilizar la cultura como un elemento para potenciar el desarrollo de una ciudad, para potenciar el turismo, para potenciar su competitividad? ¿Podría ser un factor de desarrollo? ¿Por qué? Sí, debería ser un factor de desarrollo, ¿no? Ahora nosotros nos quedamos con esa idea de ensoñación de lo cultural, etcétera, y de que tenemos ese legado, pero en la práctica habría que reflexionar qué se está haciendo hoy en día o qué se ha hecho, no sé, cuando menos desde hace 20 años, qué se ha hecho por la cultura en este departamento. Yo recuerdo que en la década de los 90, si no me equivoco, el Festival Internacional de la Cultura acá en Sucre fue muy exitoso, o sea, gestiones muy exitosas de gestiones culturales, ¿no? Que se llevaban a cabo de una forma, como digo, de una forma muy exitosa, reunía a muchísima gente, era un motivo de activación de la economía regional y se perdió. Por motivos inciertos, ya no existe. También te cuestionabas y decías, bueno, ¿qué hemos hecho antes o qué hemos hecho en los últimos 20 años? Pero también tendríamos que preguntarnos en este momento, ¿qué podemos hacer de aquí en adelante? Si esto que se ha perdido, que era exitosísimo, ¿por qué no le estamos dando revitalización? ¿Por qué no lo volvemos a implementar en la ciudad de Sucre para que efectivamente tengamos estas actividades culturales? Es una cuestionante similar, le hemos hecho a la gente en la calle, hemos salido a las calles a consultarles, en el segmento Así Opinamos, y les decíamos del 1 al 10, ¿qué importancia le daría la ciudad a la cultura? ¿O qué importancia tiene la cultura en tu ciudad? ¿Sí? ¿Y por qué? Por supuesto, para que nos puedan comentar su reflexión. Veamos qué nos han respondido y luego conversamos, por favor. Yo le doy un 8. Yo lo otorgaría 7. Yo creo que un 10, ¿no? Le otorgaría 10. Un 8 puedo otorgarle, ¿no? Un 8. Un 9. Un 8. Y para mí es importante la cultura, pues una forma de identificarnos nosotros. Porque la cultura en Potosí es muy importante y seguimos manteniendo, ¿no?, nuestras culturas y usos y costumbres, por ejemplo. Es muy importante el arte, la cultura, que digamos, se incentive, se cultive en nuestro departamento, ¿no? Y creo que tenemos mucho por mostrar. Hablando de la cultura de Tarija, son cosas muy lindas recordar, por ejemplo, la fiesta grande de San Roque. Porque yo estoy viendo que las municipalidades están preocupándose mucho en eso y también las entidades gubernamentales también, ¿no?, encargarse de eso. Bueno, a quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistarles nos han dado calificación importante, ¿sí? ¿Qué tan importante es la cultura para tu ciudad? 8, 9, 10 básicamente han estado. Y bueno, muchos han relacionado estos aspectos a ciertas tradiciones, costumbres y bueno, el relacionamiento que tenemos los seres humanos en las ciudades. ¿Qué rescatarías tú de estas opiniones? Muy interesante que la gente le dé una puntuación, a saber, bastante alta. Pues nadie da una puntuación por debajo de 7, sí me parece. Entonces, eso quiere decir que en el colectivo, pues, la cultura está bien situada, ¿no? Para la gente. Para la gente, que eso es lo importante, que llegue a la gente, a todos, ¿no? Ahora, ¿también debería tener esa misma calificación para las autoridades, crees tú? ¿O las autoridades también le darían una puntuación de 8, 9, 10
en función de lo que están haciendo por la cultura en las ciudades? Todas las autoridades deberían decir 10 automáticamente. Deberían decir, pero cuando te pregunto esto es, efectivamente es su actuación, su gestión, su trabajo, ¿le da ese 10 puntos a la cultura en las ciudades o crees que no estamos todavía trabajando en consecuencia con lo que podamos valorar a nuestra cultura? No, nos faltan políticas culturales y nos falta una mentalidad adecuada para comprender nuestra cultura como tal y nuestros oficios como tales. Saber, por ejemplo, si bien hay preocupación por los temas culturales y la gente le da tan buenas puntuaciones haciendo este ligero sondeo, en la práctica, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? En la práctica no siempre se hace lo que uno idea o lo que dicen los papeles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Políticas culturales existen, pero en la vida real, en la práctica, probablemente no se lleven a cabo del todo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo destaco, por ejemplo, el premio Eduardo Baroa, ¿no? Que yo he sido jurado en un par de ocasiones en la categoría literaria. Recuerdo que me invitó el ministro Machicado y bueno, además, dicho sea de paso, puedo dar fe que fue un proceso muy limpio, muy transparente y muy ameno. Todo salió perfecto y eso, por ejemplo, es perfecto. Bueno, falta para perfeccionar, pero bueno, es una manera de decirlo, es un gran esfuerzo de las autoridades. Es una de las cosas que podía estar muy bien puntuada. Sí. En todo caso. Sí. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en el Premio Nacional de Novela, que era un premio muy prestigioso, que existió, me parece que hasta el 2018 y el 2019 ya con los conflictos políticos y posteriormente ya con la pandemia, desapareció. Lo cual me parece inaudito, terrible, totalmente reprochable. ¿Cómo no va a haber Premio Nacional de Novela? Después de como más de 15 o 17 años de continuidad, sin ruptura en el tiempo. ¿Y cómo puede desaparecer así por un conflicto político? Cuando uno tiene voluntad política y entusiasmo, porque la voluntad política puede no ser suficiente, cuando tienes entusiasmo por trabajar con la cultura, lo logras. Por más trámites que tengas que hacer, por más miles de folios que tengas que firmar. Entonces, la verdad, yo no lo veo imposible. Debería gestionarse nuevamente el Premio Nacional de Novela y mejorárselo. Y no solamente eso, ¿no? Yo quiero combinar dos elementos que hemos escuchado, de las personas que han sido entrevistadas en las calles, que le dan una altísima evaluación, 8, 9, 10. Y de lo que tú estás comentando, las autoridades, sí, hay algunos programas interesantes, hay otros que esperemos puedan resurgir, como el que estamos hablando del Premio Nacional de la Novela, a la novela, pero también importante, creo, resaltar que hay elementos que pueden generar lo que tú mencionabas, es decir, esa voluntad política sumada a un entusiasmo, ¿cierto? Y veamos en el siguiente segmento, en ¿Sabías qué? Ciudades que se han convertido en atractivos a los turistas que les gusta el tema cultural. ¿Cuáles son esas mejores ciudades? Veamos, por favor. Hoy en el segmento ¿Sabías qué? Te presentamos los mejores destinos turísticos para un viajero a quien le apasiona la cultura. Esta lista fue publicada en la revista de viajes de National Geographic el año 2020. Valencia, España. Ubicada en la costa sureste de España, famosa por ser la ciudad de las artes y la ciencia, considerada la capital mundial del diseño para el 2022, cuenta con una amplia gastronomía, gran variedad de museos, mismos que tienen un espíritu de resistencia con influencia espartana y que representan los cimientos de otra realidad.
El Cairo, Egipto, la extensa capital de Egipto ubicada en el río Nilo, es una ciudad repleta de historia, arquitectura y gastronomía. Se convirtió en un centro muy importante gracias a la variedad de celebraciones culturales que se realizan anualmente. Entre sus atractivos más sobresalientes está el Museo Egipcio con una colección de más de 160.000 objetos y la sala dedicada a Tutankamón. Bonn, Alemania. Fue capital de Alemania hasta antes de 1990, cuando se declaró a Berlín como la ciudad capital del estado. El pasado 2020 se celebró en la mencionada ciudad el 250 aniversario de Beethoven, siendo un año muy musical para el país europeo. Tokio, Japón. Tokio se identifica como el centro económico, político y cultural de Japón. En torno a su cultura, lo que más llama la atención de sus visitantes es su religión, ya que la mayor parte de sus habitantes son budistas. Y el atractivo turístico más importante con el que nos encontramos es el Parque Ueno, donde se puede pasear entre estanques, museos y templos. Cusco, Perú. Esta ciudad es considerada la ciudad más importante de Perú por su influencia cultural y por sobre todo su historia. Es el hogar de Machu Picchu, de maravillas naturales geológicas como el Valle Sagrado de los Incas. Sin duda alguna, existen diferentes gustos para cada viajero. Esta pequeña lista es una guía para aquellas personas que se aventuran en rescatar, aprender y conocer culturas diferentes a las suyas. Cada experiencia es diferente y aportan conocimientos a quienes no las conocen. Antes de ingresar al segmento de ¿Sabías qué?, Rosario nos comentaba y decía, se necesita voluntad política y entusiasmo. Y esperemos que a través de este video podamos generar algo de entusiasmo a nuestras autoridades que quieren desarrollar competitividad en sus ciudades, que quieren mejorar la calidad de vida de su gente, porque aquí estamos viendo que hay ciudades que, aprovechando el aspecto cultural, han generado una atracción turística que por supuesto genera un desarrollo económico. ¿Qué rescatarías tú y lo traerías a las ciudades de Bolivia de lo que acabamos de escuchar? Si hablamos a partir de Sucre o de Chuquisaca, podríamos pensar en esa herencia colonial, esa herencia jesuítica, académica que nos dejaron nuestros antepasados. Y ¿por qué no? También interesante Sucre, no solo por eso, ¿no? por el tema cultural que esto da lugar, sino también por las huellas de dinosaurios. También así. Sí, las huellas de dinosaurios que son maravillosas, son una cosa totalmente increíble. Entonces, creo que esa sería parte de la personalidad, entre comillas, que se podría decir sobre nuestra ciudad, ¿no? Yo rescato un elemento que pude ver casi en las 5 ciudades. Y de alguna manera, si bien tienen infraestructura, si bien tienen patrimonio histórico heredado desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como las pirámides, como Machu Picchu, o una serie de cosas, yo rescato el tema de las culturas vivas, que se mencionaba de que es un elemento por el cual se atrae muchísimo a los turistas. Y nosotros en Bolivia tenemos una riqueza enorme en lo que respecta a danzas, gastronomía, música, entradas folclóricas, una expresión cultural pero enorme, ¿no? Que creo que en definitiva podría ser un elemento que atraiga turismo y economía hacia nuestras regiones, hacia nuestras ciudades. Quiero invitarte, Rosario, a que veamos el siguiente segmento en que permitimos que a través de las redes nos puedan mandar sus opiniones, nos mandan unos mensajes, así que veamos qué ideas hemos recibido en esta semana. Adelante, por favor. Ricardo Rivera Delgado, gracias por escribirnos. En mi opinión, la promoción de nuestra cultura debería ser una tarea primordial de nuestras autoridades. A mí me encantaría que se realicen actividades al aire libre y que muestren a la población toda la riqueza cultural. Vero Alvarado, buenas tardes. Bolivia tiene mucha riqueza cultural, pero es desconocida incluso para los propios bolivianos.
se debería hacer una campaña interna donde rescatemos nuestra cultura y la pongamos en escena. Esther Martínez, hola. Creo que La Paz, con el Gran Poder y Oruro durante el carnaval, son ciudades que tienen un gran potencial dormido. Deberíamos aprovechar nuestra cultura como elemento de atracción turística. Esas han sido las opiniones de quienes nos han escrito en el segmento Ideas que Suman. Todas me parecen geniales, a mí me encanta siempre la opinión de la gente, tiene una sabiduría y una precisión. De estas ideas, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles rescatarías? ¿O te parecen geniales, digamos, todas ellas? ¿Cuál te parece más importante? La segunda me parece muy interesante. Y quiero comentarte algo sobre lo que acababas de comentar antes de los videos, sobre las culturas vivas. Y es interesante mencionar que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, de la que depende esta hermosa casa, pues se interesa bastante por las culturas vivas, no solamente por otro tipo de cultura, entre comillas, que tenga que ver con, con la pintura o con las artes plásticas o con el teatro o lo que fuere, sino con esas culturas que tú llamas vivas, rescatarlas del olvido, rescatarlas del polvo que se va enmarañando en nuestra memoria, ¿no? Y si no los retiramos, pues las vamos a olvidar y nuestros hijos no las van a conocer, no van a tener ni la más mínima idea. Entonces, a través de exposiciones, a través de diversas actividades de la Fundación Cultural, y esto lo digo porque yo trabajo en esa área y sé cómo se llevan a cabo las cosas, las gestiones, entonces eso hay que remarcarlo, ¿no? Hay un interés particular, profundo, sensible, que se interesa, mejor dicho, que toma en cuenta por las culturas vivas. Estamos en la Casa de la Libertad, en la ciudad de Sucre, conversando con Rosario Barahona sobre ciudad cultural. Y yo tengo que decir y dar fe de que efectivamente los lugares que he podido visitar, que están a cargo de nuestra Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, están haciendo un trabajo excepcional. Y yo felicito a todo el equipo de la Fundación por ese trabajo que hacen para poder recuperar, poner en evidencia nuestra cultura, pero también preservar nuestro patrimonio. Tuve la oportunidad hace minutos atrás de conocer una biblioteca y archivo histórico, más de 12.600 ejemplares, en un espacio que entras y te maravillas, ¿sí? Donde vamos a encontrar literatura de más o menos 1500, 1600, 1700, 1800 me estaban mencionando. Entonces debo destacar, resaltar el trabajo que está haciendo nuestra Fundación Cultural del Banco Central. Quiero invitarles a que nos vayamos a un corte, retornando, seguimos hablando de ciudad cultural. Retornamos con el programa Ideando mi Ciudad. Estamos conversando sobre la temática ciudad cultural. Nos encontramos en la ciudad de Sucre conversando con Rosario Barahona desde la Casa de la Libertad. Estamos transmitiendo el programa Ciudad Cultural. Quisiera invitarlos para que conozcamos nuevamente las opiniones de la gente en Así Opinamos. Y les hemos preguntado, ¿crees que en tu ciudad se promueve la cultura? ¿Por qué? Veamos qué nos han contestado. Claro que se promueve la cultura y está en distintos lados con ferias, danzas, eventos. Yo creo que sí, creo que a diferencia de otros departamentos, creo que La Paz sí tiene actividades. Con los problemas sociales en realidad que ahora se presentan, se promueve, pero no se puede, digamos, cumplir muchas cosas, ¿no? No,
Al contrario, digamos, en algunos sectores tal vez sí, pero así en general no, porque más estamos agregando otras culturas que nuestra propia cultura. Creo que sí, ya hasta yo he visto en los colegios que están cambiando esa parte también, están metiendo las tradiciones, todo, y al meter eso también están fomentando esa parte cultural, ¿no? Tarija está lleno de cultura, tenemos grandes artistas, grandes poetas. Esas han sido las respuestas que hemos recibido de parte de las personas, algunas de Tarija, otras de Cobija, de Potosí, de La Paz. La mayoría de ellos opina de que sí se promueve. Pero hay una opinión que decía que no se promueve e incluso decía, más bien estamos adoptando culturas desde afuera. ¿Cuál sería tu opinión, Rosario, respecto a esta misma pregunta? ¿Se promueve en Bolivia la cultura o falta todavía? Yo creo que siempre falta. Tal vez mientras no se vaya trabajando en ello, va a seguir faltando, sin ser pesimista. Bueno, no te podría decir una cantidad de años, pero va a seguir faltando. Y sin embargo, hay que rescatar que se están haciendo las cosas posibles. Porque, por ejemplo, volvemos al ejemplo que ponía anteriormente, sobre la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Esta fundación promueve muchísimo la cultura, a todo nivel, en prácticamente todos los departamentos, me parece que a excepción de Pando. Y bueno, esa es una labor que hay que destacar, que no se puede dejar de lado o decir no se promociona la cultura en Bolivia, sería una irrealidad, una exageración, una mentira. Por tanto, desde cada centro cultural, Casa de la Libertad, Casa Nacional de Moneda, el Museo Sucre, el Museo La Paz, el Museo Nacional de Arte, etcétera, y todos los demás, el CRC que me comentabas, expresamos cultura para toda la gente, bolivianos, extranjeros, etcétera. Y bueno, esa es nuestra labor, la labor que empeñamos día a día, todo el tiempo, los 365 días del año, porque estamos trabajando así, esforzadamente por la cultura. Entonces no se puede negar ese esfuerzo. Funcionamos prácticamente casi como un pequeño ministerio de cultura, se podría decir, o sea, entre comillas, se hace muchísima labor y bueno, se promueve la cultura. Esa es mi respuesta. Con dos elementos y sin dudas el trabajo que hace la Fundación es realmente sensacional, ¿sí? Más bien que existe la Fundación porque así tenemos una Casa de Libertad muy bien conservada, tenemos una Casa de la Moneda muy bien conservada, tenemos mucho patrimonio nuestro que está muy bien conservada. Pero también me quedo con la otra parte de tu respuesta, no hablando específicamente de la Fundación, sino hablando en general. Teniendo tanta cultura en nuestro país, todavía falta que haya más compromiso y también faltan más recursos y falta que podamos promover de manera significativa nuestra cultura. Quiero invitarte a que veamos el siguiente segmento, donde vamos a ver ciudades que tienen mayor despliegue cultural como parte de su desarrollo. Veamos, por favor. Hoy en el segmento ¿Sabías qué? Te enseñaremos algunas ciudades con mayor despliegue cultural como parte de su desarrollo de acuerdo al Informe Mundial de Cultura de Ciudades publicado el año 2012. El patrimonio cultural. La cultura de cine, las artes escénicas, el talento y la diversidad son factores en común entre todas las urbes que veremos a continuación. Berlín es el epicentro cultural de Alemania con más de 360 museos y 140 lienzos y esculturas. Londres cuenta con 162 museos de todo tipo. Es una urbe con mayores zonas ajardinadas y cuenta con un Hyde Park, una especie de parque real. También tiene 383 bibliotecas. Nueva York, también conocida como la ciudad de los rascacielos, cuenta con 126 lienzos y esculturas.
es la ciudad número 1 en el mundo en tener salas de cine y teatro, mismos que cuentan con 420 salas que proyectan los últimos estrenos. París se encuentra en la cima como referente del patrimonio cultural y cuenta con 24 museos nacionales. Es la segunda ciudad musical del mundo y posee 830 bibliotecas públicas. Teniendo en cuenta todos estos datos sobre la diversidad cultural de cada una de las ciudades mencionadas, se puede concluir que las mismas han aprovechado adecuadamente su riqueza cultural como elemento para el desarrollo urbano. Esas han sido las ciudades que han generado un gran despliegue en función de su cultura y esto también les ha servido para promover su desarrollo. ¿Qué opinas al respecto, Rosario? ¿Y qué podríamos rescatar de estas ciudades que pudiéramos traerlas a Bolivia? Imitemos lo bueno. Si nos están dando esta información que en estas ciudades existen 800, en Bonn, Alemania creo que existían 800 o existen mejor dicho 830 bibliotecas públicas, eso, si habría que traer algo a Bolivia, ¿no?, como una idea y tratar de implantarla en nuestras ciudades bolivianas, pues desde luego yo me decantaría porque pues no lo sé, que cada 2 cuadras o 3 cuadras o 5 cuadras en cada ciudad exista una biblioteca pública. No sé, tal vez no es factible, pero bueno, si me permiten soñar, porque bueno, yo soy escritora, entonces si me permiten soñar, que yo primero veo mis ideas en mi mente para plasmarlas luego en el papel, soñaría con tener bibliotecas a disposición de todos, sin distinción. Pero ese mismo sueño, sin ser yo escritor, también lo tengo, porque me encantaría ver a muchos más jóvenes, niños, teniendo la oportunidad de acceder a los libros, pero además adquiriendo esa costumbre de poder leer, porque creo que ahí se potencia nuestra sociedad. Hace rato hablábamos sobre la importancia de incentivar la cultura en nuestras ciudades. Por supuesto, esto tiene que ver con esfuerzos, tú lo decías así, el Banco Central es un magnífico esfuerzo, pero también cuestionábamos sobre el esfuerzo que pudiera venir de otras instancias. Preguntamos en las calles qué opinan, si se debería invertir o no más recursos en cultura y por qué. Veamos qué nos han respondido. Yo creo que se debería invertir, sí, un poco más en la cultura, porque como le dije, es algo para identificarnos, al mismo tiempo que esto puede dar más oportunidades laborales a nosotros los jóvenes. Eso sí es importante, el tema económico es más importante para el movimiento y para organizar. No sé cuánto será el presupuesto para el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Pero imagino que por lo que alguna vez he escuchado algunos comentarios, me parece que es poco, ¿no? Bueno, para mí sí, porque es algo importante, no es algo que también es nuestra identidad, ¿no? Como ciudad o como país. Que sí, al solo tal vez promocionar algo en periódicos o en televisión, pues debe tener un coste y yo creo que sí, se necesita tener un presupuesto. Todas, absolutamente todas las opiniones dicen que sí hay que invertir más. Es decir, que todos los ciudadanos en esta pequeña encuesta están de acuerdo con que las autoridades deberían incrementar el presupuesto para fomentar el turismo. Pero ese para fomentar el turismo tiene también un objetivo, es decir, para mejorar las ciudades, para atraer más inversiones, para generar más empleo, para apoyar a nuestra juventud. Infinidad de objetivos que pueden ser trasladados a través del fomento y el incentivo hacia las actividades culturales. ¿Cuánto más se necesitará? Bueno, puede ser cifras que no las podemos calcular en este momento. ¿Qué opinas tú, Rosario, al respecto? ¿Crees que otras instancias podrían también destinar recursos importantes para el fomento de la cultura? Desde luego que sí, César. Es perfectamente posible que nuestras instituciones bolivianas, no solamente gubernamentales, sino la empresa privada, qué sé yo, diversas instancias, puedan interesarse por la cultura y apostar por los artistas, por los gestores culturales, etcétera.
Y bueno, hablo desde lo que conozco un poco más, que es el ámbito literario. Para comenzar, y vuelvo sobre el tema, funcionalizar el Premio Nacional de Novela, por una parte. Y por otra parte, crear otros premios literarios, como lo hacen en otros países. No es difícil. Porque si cada empresa, si la banca, qué sé yo, pondrían un pequeño grano de arena, pues se reúne una cantidad considerable para organizar un concurso literario, pagar a los jurados, etcétera, y desde luego pagar el trabajo del escritor o escritora y que esa persona se visibilice, ¿no? Eso también es parte de la cultura, entonces eso a mí no me parece nada difícil. ¿Por qué tanto apoyo a otras cosas? Bueno, no voy a decir específicamente a qué, pero a los deportes, etcétera. No voy a decir específicamente a qué deporte, pero se da demasiada importancia a otros temas que no son precisamente culturales, a otras cosas que no son precisamente culturales, porque no mueven multitudes. Pero no importa. La cultura de Bolivia mueve multitudes. En sus momentos tenemos la entrada del Gran Poder, tenemos el carnaval de Oruro, tenemos diferentes expresiones culturales que muevan multitudes. Yo creo que quizás si lo llevamos a una categoría del fútbol, que creo que no lo quieres mencionar, ¿cierto? Pero si lo llevamos a una categoría del fútbol y lo llevamos después también a que el sector privado se comprometa y vea que puede tener un retorno a través de un programa de responsabilidad social y su imagen corporativa, lo que sea, y empezamos a incentivar la cultura, creo que moveríamos multitudes como en otros países que también basan su desarrollo económico en base a la cultura. Yo quiero mostrarte en el siguiente segmento lo que ha hecho Barcelona. Barcelona fundamenta justamente este elemento denominado el programa Cultura y Desarrollo. ¿Sí? Veamos y aprendamos un poco de otra ciudad. Perdón, sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Sí, se mueven multitudes en ese sentido, ¿no? Las entradas folclóricas y todos estos temas culturales que tienen que ver precisamente con las multitudes, con la religión, ¿no? Acabamos de tener la entrada de la Virgen de Guadalupe acá en Sucre, que es muy hermosa, por cierto, y muy rica, ¿no? Y tiene una tradición. Y, por supuesto, ahí sí se mueven multitudes, pero a lo que yo me refería, César, era al tema del ámbito literario. Las multitudes como tal probablemente no se generen. Ahora, quizás si vinculamos esa idea a, por ejemplo, las ferias del libro. En las ferias del libro sí hay muchísimo movimiento, ¿no? Pero nunca como un partido de fútbol, por ejemplo. Me parece que no. Ahí está el desafío. Cuando hablaba con gente del ámbito cultural, gestores culturales, artistas, etcétera, decía, el desafío debía ser ese, es decir, ¿cómo hacemos para que desde su actividad, desde su expresión, atraigamos cada vez a más personas? Fíjate que tú dices, no como en el fútbol, ¿cierto? Pero interesante sería que, no sé, la expresión literaria o el teatro, que los teatros andan vacíos en nuestro país. Al menos se llene una sala de teatro sería sensacional en cada una de las funciones, pero no hemos llegado a ese nivel. Entonces, creo que tenemos que hacer un trabajo, y ahí coincido contigo. Las autoridades, es decir, el sector público, el sector privado, que también debería comprometerse, pero también, por supuesto, los artífices de la cultura, nuestros artistas, quienes deberían también planificar y tener un objetivo claro de cómo hacemos que esto sea mucho más atractivo. Por ahí vamos, creo que coincidimos en el tema de que sí debemos tratar de incentivar para que sea atractor de muchísima gente hacia la cultura. Lo que les había anunciado, vámonos a Barcelona a aprender un poco de lo que han hecho allá y cómo han juntado desarrollo y cultura para potenciar esta ciudad. Adelante, por favor. Bienvenidos al segmento En otra ciudad. En esta oportunidad les presentamos la ciudad de Barcelona, España, que gracias a su modelo de transformación conocido como el modelo Barcelona,
combinó la renovación urbana y la planificación cultural desde los años 80 para la modernización de esta ciudad. Es la segunda ciudad más poblada del país europeo. Este proyecto de transformación se llevó a cabo gracias a la participación ciudadana, arquitectos, urbanistas, políticas de vinculación entre intereses públicos y privados. Los elementos de configuración del modelo Barcelona son la participación del sector privado con la financiación de proyectos urbanos, la creación de entidades autónomas para dirigir el proceso de planeamiento urbano, incluyendo su diseño y gestión, el consenso creado entre administraciones públicas, la introducción de la planificación estratégica, la utilización de grandes acontecimientos y la cultura como estrategias de transformación y la participación ciudadana. La transformación de la ciudad ha tenido como principal objetivo el preservar y potenciar la riqueza del patrimonio y actividad cultural que tiene. Es así que la cultura se convirtió en un elemento central para la redefinición del futuro de la ciudad. El proyecto Modelo Barcelona inició en el año 1980 y los resultados económicos y sociales se vieron hasta el 2014 con las cifras de turistas y atracciones del mundo empresarial, lo que nos enseña que el trabajo en conjunto para un beneficio en común no es un camino corto ni los beneficios son inmediatos, pero vale la pena encarar transformaciones aprovechando el potencial cultural. El modelo Barcelona, hasta el nombre me gusta muchísimo, el modelo, es decir, estamos creando algo para que después pueda ser copiado y nos da ciertas lecciones para que otras ciudades quizás podamos seguir justamente ese modelo. Rosario, quiero hacerte la última pregunta y también permitirme que puedas tú comentar algo sobre este modelo Barcelona. La última pregunta está relacionada desde tu profesión, desde tu actividad, desde tu experiencia. ¿Qué acciones tú propondrías para que estimulemos la cultura y la cultura se convierta en un elemento, un factor de desarrollo de las ciudades? Primero, repensar nuestras políticas culturales y hacerlas más accesibles a la gente, básicamente, sumamente accesibles a toda la gente, a los artistas emergentes, a los artistas con mayor trayectoria, a gente con experiencia, sin experiencia, a todos. Básicamente eso. Por ejemplo, acá en Casa de la Libertad, solo para dar un ejemplo, brindamos nuestras salas de exposición, las que dan hacia la calle, estamos ubicados en el mejor lugar de Sucre y no se cobra nada, es una política que mi director, el director de Casa de la Libertad, don Mario Linares Urioste, ha implementado desde hace muchos años. No se cobra nada a los artistas, ellos pueden venir con sus obras, las exponen, las ponen en las paredes, y no se les cobra absolutamente nada. Y eso es algo que no necesariamente se hace en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, eso es poner, hacer accesible a la gente el arte y la cultura, ¿no? Rosario nos ha mencionado que también es escritora y a tiempo de agradecerle por estar en el programa, quiero darle unos minutitos para que nos explique de una obra que la tiene en sus manos. De esta noche no te marchas. Por favor, coméntanos un poco a manera de despedirte del programa. Bueno, gracias por el interés en mi trabajo, César. Sí, esta es mi última novela. La publiqué exactamente hace un año, en agosto del 2021, cuando se cumplían, como vos sabes, los 50 años del golpe militar de Banzer. ¿Por qué? Porque la novela trata sobre eso precisamente. Es una periodista que está entrevistando a un señor de la vieja guardia, se podría decir, un filósofo, y él está recordando cómo había sido aprendido cuando el golpe del entonces coronel Banzer. Y bueno, toda la novela trata sobre eso, ¿no? Las complejidades del soliloquio, de ese monólogo interior de Montecristo, que es el filósofo protagonista principal de la novela, y la chica entrevistadora que va
inquiriendo sobre su vida. Y bueno, trata de eso, ya no puedo contarles más para no embromar su lectura. Muchas gracias, Rosario. Ha sido un gusto tenerte en el programa Ideando mi Ciudad, hablando de culturas, escritora, que además nos muestra su última publicación. Vámonos a un corte y retornamos con la etapa final del programa para las conclusiones de Ciudad Cultural. Hablar de culturas, más aún en nuestro país, en Bolivia, con esa riqueza cultural, es algo excepcional. El día de hoy hemos tenido una entrevista muy interesante, hemos aprendido de otras ciudades, hemos visto cómo otras ciudades, en función de la cultura, están promoviendo el desarrollo de sus ciudades. En función de la cultura están promoviendo también la competitividad de sus ciudades. En función de la cultura están promoviendo el turismo hacia sus ciudades. Es decir, que es un elemento fundamental. Y Bolivia tiene muchísima riqueza cultural. Ahí viene la llamada de atención. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí, efectivamente hay instituciones, organizaciones que están apoyando e incentivando la cultura, pero todavía no es suficiente. Veíamos en un modelo en Barcelona que habían aplicado toda una estrategia para que este elemento se convierta justamente en el pilar, en el factor del desarrollo. La cultura se convierta en el factor del desarrollo. Y para eso habían hecho un plan estratégico importante, tenían una visión clara, objetivos claros, y aunaron esfuerzos desde lo público, de lo privado y desde la sociedad civil, con una participación íntegra en un trabajo de consenso para definir y crear lo que se denominó el modelo Barcelona. Es un reto, es un desafío que podamos hacerlo eso en nuestro país, que podamos convertir toda esa riqueza en el potencial para el desarrollo de nuestras ciudades y para que a través de ese potencial generemos también oportunidades para nuestros jóvenes y podamos generar desarrollo económico en nuestras ciudades. Esa es nuestra tarea, la tarea de ver cómo esa riqueza cultural la convertimos también en desarrollo en nuestras ciudades. En esta oportunidad en Sucre hemos sido recibidos por el Hostal España, un espacio adecuado para que puedas descansar. Nos han recibido con todo el confort, con toda la calidez humana y quiero recomendarles para quienes vengan a la ciudad de Sucre puedan también alojarse en el Hostal España. Muchísimas gracias por haber cobijado al equipo de Ideando mi Ciudad. En el siguiente programa vamos a hablar de una temática muy interesante. Algunas ciudades ya lo están desarrollando, otras está muy complicado. Vamos a hablar de ciudad para los ciclistas, ciudad para las bicicletas, en el siguiente programa de Ideando mi Ciudad. Acompáñenos. Y para quienes están esperando ya en el segmento final, mostrarles nuevamente las imágenes para que ustedes puedan ver si adivinaron o no de qué ciudad se tratan. Pues las imágenes que están viendo en este momento en sus pantallas se tratan de la ciudad de Quillacollo, Quillacollo en el departamento de Cochabamba. Eso ha sido todo por hoy en el programa Ciudad Cultural. Ideando mi Ciudad les agradece muchísimo por la recepción en sus hogares y por seguirnos en el programa. Acompáñenos, mándenos sus mensajes, mándenos sus opiniones, escríbanos temática a temática, su opinión es muy válida. Ha sido todo por hoy desde la ciudad de Sucre. Les mandamos un fuerte abrazo a toda Bolivia. Bendiciones.